Hola chicos, hoy vamos a conocer y a trabajar con las propiedades del texto. Todo texto, ya sea oral o escrito, debe tener una serie de propiedades para que la comunicación pueda ser efectiva y para que el texto pueda ser interpretado correctamente por el receptor. Estas propiedades textuales son la coherencia, la cohesión y la adecuación. Empecemos por la coherencia. Cuando leemos un texto, las oraciones que lo forman están relacionadas semánticamente, es decir, están conectadas por su contenido y su significado. Esto es la coherencia. Es decir, la coherencia se hace evidente por la permanencia de un mismo tema en todo el desarrollo del texto. Entonces, un texto tiene un tema general y subtemas que desarrollan los distintos aspectos de ese tema general. Cada párrafo del texto presenta un subtema y esta progresión temática permite comprender gradualmente la información. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Los antiguos griegos creían que los dioses vivían en el monte Olimpo, el pico más alto de Grecia. Los dioses principales formaban el grupo de los 12 olímpicos: Zeus, Hera, Hefesto, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, Hestia, Hermes, Deméter y Poseidón. Grecia tiene una población de 12 millones de personas. El clima es típicamente mediterráneo y domina en todo el país. Los veranos son largos y cálidos, aunque sin excesos, gracias a la acción de las brisas marinas. Hay muchos mitos y leyendas en la historia de la humanidad. Son historias apasionantes. También hay películas de superhéroes muy atrapantes. Los griegos creían en el desarrollo simétrico del cuerpo y en la belleza corporal. Argentina se destaca a nivel mundial en los siguientes deportes: fútbol, automovilismo, básquet, boxeo, hockey, golf, tenis, rugby, vóley. Veamos el ejemplo número 1. En el primer párrafo habla de los dioses del Olimpo. El segundo, de la población actual de Grecia, de su clima. El tercer párrafo menciona que los mitos y las leyendas son apasionantes. El cuarto habla de películas de superhéroes. El quinto, de la importancia que los griegos le daban a la belleza corporal. Y el sexto y último párrafo, de los deportes en los que se destaca nuestro país a nivel mundial. Es decir, en este ejemplo no vemos un tema general. El texto no trata de un único tema. Cada párrafo desarrolla una idea diferente. Es decir, no hay una progresión temática. Ejemplo número 2. Los griegos creían que los dioses habían elegido el monte Olimpo en una región de Grecia llamada Tesalia como su residencia. Allí, en la cima del Olimpo, tenían su palacio los 12 dioses más importantes. Estos, caprichosos y peleadores, manejaban a su antojo la vida de los hombres, interfiriendo en sus vidas. En el Olimpo los dioses formaban una sociedad organizada en términos de autoridad y poderes. Se movían con total libertad y formaban 3 grupos que controlaban: el cielo, el mar y la tierra. Las divinidades veneradas por el pueblo griego encarnaban ideas como la justicia, la sabiduría, el amor y la belleza, y se las representaba con elementos relacionados con esa idea. Por ejemplo, Atenea era la diosa de la sabiduría y el valor.
y se le representaba con un olivo, un casco, un escudo o una lanza. Los dioses tenían forma humana y manifestaban sentimientos, vicios y virtudes propias de las personas. Sin embargo, a diferencia de los seres humanos, eran inmortales y gozaban de una eterna juventud. Se alimentaban de ambrosía, una especie de miel que caía del cielo, que contribuía a renovar su sangre divina. En este ejemplo número 2, el tema general del texto es los dioses griegos. Cada párrafo desarrolla un subtema, un aspecto que se relaciona con el tema general del texto. Así vemos, por ejemplo, en el primer párrafo se sitúa geográficamente al monte del Olimpo y se dan características de los dioses. En el segundo se habla sobre la organización de los dioses en torno a la autoridad y al control que ejercían sobre el cielo, el mar y la tierra. En el tercero trata sobre cómo los dioses griegos personificaban las ideas de justicia, de amor, de belleza y las representaban con diversos elementos. Y el cuarto y último párrafo describe a los dioses y los compara con los humanos. Podemos decir que este ejemplo número 2 es un texto coherente, porque en su desarrollo se observa la permanencia de un mismo tema. Ahora veamos la otra propiedad de los textos, la cohesión. En un texto coherente, no solo las ideas están conectadas, sino que también existe conexión entre las oraciones que forman parte del mismo texto. Este aspecto se llama cohesión textual. Algunos recursos que se usan para lograr la cohesión en un texto son el uso de conectores, como por ejemplo, además, también, por otra parte, porque, por ello, hace tiempo, luego. El uso de sinónimos o frases equivalentes. En el siguiente ejemplo, los dioses vivían en el Olimpo. Vamos a reemplazar la palabra dioses por un sinónimo. Entonces, decimos, las divinidades interferían en la vida de los hombres. El uso de hiperónimos. El año pasado habíamos visto que los hiperónimos eran palabras cuyo significado abarcaba el significado de otras que se convertían así en sus hipónimos. Entonces, en el siguiente ejemplo, Zeus, Hera, Poseidón y Hades vivían en el Olimpo. Estos dioses eran inmortales. La palabra dioses, el hiperónimo dioses, abarca a los hipónimos Zeus, Hera, Poseidón y Hades. Otro de los recursos es la sustitución por un pronombre. Por ejemplo, Poseidón tenía un tridente. Este, como su nombre lo indica, tenía 3 dientes o puntas que le servían para revolver el mar. Reemplazamos la palabra tridente por el pronombre este para evitar repeticiones innecesarias. Veamos ahora la última propiedad de los textos, la adecuación. La adecuación es la propiedad que tiene un texto para adaptarse a la situación comunicativa, es decir, adaptarse al contexto donde se produce. Para ello se requiere de un uso apropiado del lenguaje. Para adecuar el texto
debemos tener en cuenta? ¿Cuál es mi intención como emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Qué sabe el receptor del tema? ¿Qué relación tengo con él? ¿Qué canal voy a utilizar? Recordemos que cuando trabajamos con los registros formal e informal, decíamos que no era lo mismo un texto creado para un amigo, donde utilizábamos un registro informal, que un texto realizado para presentar ante una conferencia de prensa, por ejemplo, donde se requería de un registro formal. De esta manera, vimos que la coherencia, la cohesión y la adecuación son esenciales e importantes para que el texto, ya sea oral o escrito, logre comunicar lo que pretende.